Sin lugar a dudas, la época que comprende entre la última etapa del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por las guerras, en donde el valor por la vida humana lamentablemente se perdió, dejando consigo una estela de apatía hacia el prójimo y arraigando en muchas sociedades algunas costumbres que hoy en día podrían considerarse políticamente incorrectas o derechamente siniestras. Así que agárrate de lo que puedas, ya que las imágenes que verás en este video de seguro hará que te replantees ese famoso dicho que expresa que todo tiempo pasado fue mejor, puesto que tanto hombres como mujeres vivían una realidad cuyas costumbres y tradiciones serían absolutamente impracticables en la actualidad y que en esta nueva entrega tengo la misión de dártelas a conocer. Soy el Desencriptor y en esta oportunidad les hablaré de algunas siniestras costumbres que fueron consideradas como aceptables en el pasado. Te invito a verlas. Aunque no lo creas y parezca una broma, a principios del siglo XX en Estados Unidos era una práctica común, un comportamiento absolutamente normal, y es más, totalmente legal, enviar a un bebé por correo con sus parientes. Sí, lo escuchaste bien, enviaban a niños vía correo a sus familiares que vivían en otras localidades dentro del país. En aquel entonces, la eficiencia del servicio de correo de los Estados Unidos era tal que los ciudadanos se animaban a entregar sus bienes más preciados para el envío, y dado que la fama del correo era inversamente proporcional a la credibilidad de otros servicios de reparto, comenzó a ser usado para funciones desacostumbradas, tal como el traslado de niños. El envío costaba aproximadamente 15 centavos, siempre y cuando el niño no pesara más de lo que pesaba un envío estándar. Uno de los casos más conocidos se dio en febrero de 1914. Maïs Piertoff, una niña de 6 años, fue enviada por sus padres desde Gainesville, Idaho, a casa de sus abuelos, a 117 kilómetros de distancia. Un año antes, en 1913, un bebé viajó con el cartero desde la casa de sus padres en Ohio hasta la de sus abuelos, a 1,5 kilómetros. El traslado costó 15 centavos, y también se cuenta la historia de Ena Neff, de 6 años, quien viajó en el tren correo desde Florida hasta Virginia. Sin embargo, todo comenzó a terminar cuando una niña de 3 años fue devuelta por sus abuelos a casa de sus padres. El caso tomó tal relevancia pública que los carteros decidieron acatar la prohibición de envío de humanos por correo. ¿Crees que en algún futuro esta costumbre vuelva a ponerse en práctica? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios. Según el folclore germánico y escandinavo, los gnomos de jardín son pequeños personajes que viven en tu casa y se mueven por la noche. No los puedes ver, pero están ahí para protegerte. Por eso, a partir del siglo XVIII, los alemanes comenzaron a crear gnomos de jardín que hoy conocemos, coloridos y barbudos. Pero eso no era suficiente para los ingleses ricachones. Una estatuilla era muy poco para ellos, y por eso decidieron ir por algo un poco más extravagante. Un humano de carne y hueso. En vez de colocar una estatua de Buda o seguir las reglas del Feng Shui, ellos querían un ermitaño auténtico, pero eso no era tarea fácil. Así que muchas veces los propietarios publicaban avisos en los periódicos de la época para encontrar al candidato perfecto, al cual le ofrecían un salario de 700 libras para residir en una gruta artificial durante 7 años, unos $77.000 en dinero de hoy. Dicho así, suena como un gran trabajo. Solo tienes que despertarte todos los días en la casa del jardín de algún ricachón y listo, te haces medianamente rico. No obstante, había una pequeña trampa. Los elegidos debían vestirse con harapos,
Tenían prohibido bañarse, cortarse las uñas y no podían hablar con nadie. Todo por satisfacer los locos caprichos de la gente adinerada y así presumir de su decoración viva. Como era de esperarse, pocos hombres soportaron la vida de ermitaño y para finales del siglo, la tendencia más extraña de todas ya había llegado a su fin. La moda de los ermitaños de jardín se acabó y en su lugar surgió nuevamente el tradicional gnomo de jardín. ¿Y tú qué dices? ¿Hubieras trabajado de ermitaño personal de algún ricachón? Coméntalo abajo. Los juguetes y sus temáticas, aparte de los clásicos de siempre, se han ido adaptando a la época de los tiempos que corrían, pese a que en algunas ocasiones las tendencias globales no eran las más adecuadas para adaptarlas a los juegos infantiles. Tras las tristemente célebres bombas atómicas lanzadas por los americanos en Japón, en Estados Unidos la energía nuclear todavía era considerada por muchos como un juego, y como muestra de ello, salieron al mercado un buen número de juguetes que se acompañaba de componentes radioactivos como el uranio, radio y carnotita, componentes de alta peligrosidad que hoy en día su uso está restringido solo para especialistas y profesionales en la materia, pero en aquella época podían ser manipulados por niños. Algunos ejemplos de juguetes de aquella época es el Gilbert U-238, un laboratorio de energía atómica. Este pequeño laboratorio, supuestamente con fines educativos, estuvo a la venta hasta 1952 por su elevado costo de aproximadamente $50, lo que repercutió en su corto periodo de vida. El conjunto venía con 4 tipos de minerales de uranio, una fuente de beta alfa, una fuente de beta puro, una fuente de rayos gamma, un espintariscopio, una cámara de niebla con su propia fuente alfa, un electroscopio, un contador Ginger, un libro de historietas y el manual llamado La prospección de uranio. Otro pequeño laboratorio para experimentar con la energía atómica, en esta ocasión fabricado por el Club de Ciencias Básicas americano. El kit contaba con 3 montajes experimentales: espintariscopio, cámara de niebla y electroscopio. También venía con 2 fuentes radiactivas, mineral de uranio y radio, lo cual según el folleto es una de las sustancias más valiosas del mundo. En su mayor parte, el folleto es una introducción sobre la radioactividad. Pocos experimentos descritos en el mismo consistían en colocar las muestras de uranio radioactivo en la pantalla o en una película fotográfica. En el experimento se recomendaba usar filtros, por ejemplo, en papel de aluminio, para ver el efecto sobre la imagen fotográfica. Y para completar el conjunto, un buen número de cómics en la que los personajes recibían superpoderes gracias a la exposición de los elementos radioactivos. Todos los héroes eran más héroes si su nombre se acompañaba de atómico o radioactivo. No sería de extrañar que gracias a estos cómics, más de una de las muestras de uranio o radio de los juguetes experimentales acabaran en el estómago de los niños, ya que según estas historietas leídas por niños, ¿quién podría resistirse a la tentación de tener estos superpoderes? La fiebre de la radioactividad se mantuvo hasta bien entrados los años 80, aunque a finales de los 60 se prohibieron las muestras de elementos radioactivos en ellos. Sobre la ética de este tipo de juegos dejaré algunos puntos suspensivos, ya que precisamente no fueron creados en un país que no supiera de la radiactividad y sus consecuencias. Hace tiempo, en Occidente, era popular el entretenimiento que exhibía asiáticos y africanos e indígenas americanos como salvajes, a menudo al lado de monos, para comprobar la teoría de Darwin en los llamados zoológicos humanos. En París en 1861
fueron raptados y exhibidos 11 aborígenes que encerraron en el jardín de aclimatación. Más tarde, la exposición se trasladó a Berlín, donde fueron colocados junto a un grupo de avestruces. Las presentaciones se cancelaron en Suiza por la mala salud de los aborígenes. Una vez que murió una pequeña niña de la familia, por fin los dejaron libres. También se conocieron casos similares con familias mapuches y tehuelches. Pero en Bélgica ocurrió el episodio que demostró lo poco civilizados que eran los europeos, tal vez el peor lugar para ser deforme. A finales de la Segunda Guerra Mundial, este país se convirtió en un sitio sumamente atractivo tanto para los negocios como para la vida política, pero también para mostrar espectáculos diferentes a los acostumbrados en cuanto a entretenimiento. Bruselas se convirtió en el lugar donde el racismo se transformó en sinónimo de diversión. En 1958 se inauguró la primera feria desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial. La Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles pretendía mostrar al mundo ideas de fraternidad, equidad e innovación para un futuro próspero. Muchos países llevaron inventos que pretendían cambiar el mundo, pero Bélgica, con ganas de mostrar todas las culturas del mundo, hizo una exhibición de comunidades africanas a las que las personas se podrían acercar para alimentarlas. Familias enteras y niños negros se encontraban encerrados en pequeñas rejas de bambú. La gente se acercaba para darles de comer y acariciarlos. Esta exhibición fue visitada por 41 millones de personas y ni una de ellas se alarmó por las muestras de racismo que se estaban llevando a cabo. Nadie mostró molestia ni enojo. Mientras la NASA parecía ser la agencia más grande de Estados Unidos, el microchip estaba por inventarse, Elvis Presley se unía a la armada, los europeos exhibían humanos detrás de rejas. Sin duda, la historia de este zoológico belga es la más aterradora por la cercanía a los tiempos modernos, pero existen muchísimas más en la que los negros eran exhibidos por ser extremadamente diferentes. En Oslo, Noruega, en 1914 existía un pequeño pueblo donde la gente podía admirar extraños hombrecitos de color como parte de su diversión diaria, en la llamada Villa Congo. Allí vivían 80 personas de origen africano que simplemente intentaban seguir con sus vidas diarias, algo que causaba admiración y deleite entre los asistentes a quienes les parecía gratamente exótico. Más de 1 millón de noruegos asistían para ver el espectáculo, un cúmulo de africanos que vestía y vivía conforme a sus costumbres. El rey inauguró la exposición y se convirtió en una diversión completamente única. Ellos, los que mostraron que los fenómenos y el morbo siempre serán una atracción garantizada, también son parte del descubrimiento del mundo, así como consideraban que los gorilas eran una especie de humanos salvajes y peludos. Creyeron que las diferencias de raza y de piel eran algo que los demás podrían observar con curiosidad y ser un negocio totalmente rentable, un negocio que garantizaba la posición de los imperios ante los menos protegidos. No es algo de lo que se enorgullezcan y que aparezca en los libros, pero fue la historia de estos países, y ahora los que heredaron el poder de ese país deberán cargar sobre sus conciencias el terror que sus antepasados cometieron. ¿Qué opinas de esto? Coméntalo abajo. Todos hemos visto en el último tiempo la generación de agrupaciones de mujeres que marchan en pro de la igualdad de género. A una viva voz, mujeres de todo el mundo han salido a las calles para reclamar sus derechos a un trato justo e igualitario, además del surgimiento de Me Too,
un movimiento que busca denunciar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y terminar con la cosificación del género femenino, movimiento que ha tenido gran auge en los últimos años. Sin embargo, no hace mucho, la situación era muy distinta. Durante la primera mitad del siglo XX, el común en cualquier sociedad occidental era estereotipar a la mujer en la típica ama de casa, en donde, además de todo el peso de los trabajos domésticos que recaía sobre sus hombros, debía añadirse además que debían lucir bellas, elegantes y calladas. En otras palabras, era una esclava al servicio del hombre. Aunque no lo creas, algunos anuncios publicitarios representaban a la mujer literalmente a los pies de los hombres, con carteles que se encargaban de dejar en claro que el mundo era de los hombres. Después de ver estas imágenes, de seguro te queda claro que el empoderamiento y la toma de decisión eran única y exclusiva responsabilidad de los hombres. Incluso en los años 50 se llegó a publicar una guía de la buena esposa, en donde se daban a conocer 11 reglas primordiales que las esposas debían seguir al pie de la letra para mantener feliz a su marido y así lograr tener supuestamente un matrimonio soñado, que es lo que precisamente era bien visto socialmente en aquella época. Sin lugar a dudas, eran sociedades de las cuales lamentablemente aún quedan vestigios. Sin embargo, el tiempo, y en especial el mundo feminista, ha permitido y a la vez encargado de posicionar a la mujer en un rol mucho más importante que el de aquellos tiempos. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete que más videos voy a publicar. Acá te dejo otros videos para que sigas desencriptando y recuerda que ya están disponibles mis páginas tanto en Facebook como en Instagram para que seas parte de la gran comunidad que estamos formando. No te quedes afuera y visítalas. Soy el Desencriptor y nos vemos en una próxima oportunidad.